Bendiciones y bienvenidos al primer episodio del podcast de Centro Internacional de Amistad Cristiana. Este es un lugar donde vas a encontrar palabra de Dios, enseñanza bíblica y llaves para tu vida diaria. Si quieres crecer en tu vida en Cristo, te invitamos a seguirnos aquí en YouTube y comparte estas conversaciones. Y finalmente, si te gustaría preguntarnos algo para conversar en un episodio, déjalos en los comentarios, debajo de nuestros videos. Gracias y que disfruten nuestro primer episodio. Bendiciones. Dios los bendiga a todos. Estamos contentos y alegres aquí con la oportunidad que Dios nos permite. Privilegio grande poder dar unas palabras. Primeramente presentar mi persona, ¿verdad? Gracias al Señor por un llamado que Dios me ha hecho en su grande y eterna misericordia. Y soy, ¿verdad? Para servirle a todos, el pastor Manolo de León Roblero, es mi segundo apellido. Estamos con ese privilegio de servir al Señor que Dios nos da en su misericordia completa y eterna. Somos fundadores de Amistad Cristiana, Centro Internacional de Amistad. Y bueno, tenemos el privilegio de este primer podcast aquí, presentarles un tema que sé que va a ser de mucha bendición. Y muchos van a desfilar por este medio para dar siempre una palabra, ¿verdad? Y que puede bendecir grandemente sus vidas. Amén. Así que estamos aquí. También está Jositas, un joven pues puesto para el Señor, ¿verdad? Y que Dios lo está levantando grandemente como un intercesor, un ministro de alabanza, un ministro de Dios competente en el reino. Amén. Amén. Vamos a hablar. ¿Qué vamos a hablar? Bueno, estamos Hay mucho que hablar. Hay mucho que hablar. Estamos en semana de primicias. Amén. Por contexto, estamos en semana de primicias. Hoy es abril 4. También estamos en Semana Santa. Mañana va a ser el día de resurrección. Pero Dios nos ha estado hablando mucho esta semana a través de nuestros líderes y predicadores, pastores de la casa. Y hoy vamos a como hablar de esos temas y sellarlo como todo junto, como un mensaje entero. No sé si yo quería hablar un poco de lo que estábamos hablando antes de... Sí, pues en claridad lo que Dios nos ha hablado y nos ha... Dios a través de su palabra, clara, a la luz de la palabra de Dios, los temas tan importantes, empezando de lunes, martes, miércoles, jueves y hoy viernes, ¿verdad? Es de que el día lunes, ayúdame si se me olvida un poquito, pero el día lunes tú predicaste, nos trajo Dios una palabra muy desafiante acerca del altar. Y Dios nos enseñó que en el altar siempre hay un sacrificio, Right. y es el objetivo de morir. Yes. Un altar siempre describe un objetivo: morir, morir, morir. Y ese es el punto en el cual Dios persigue cada uno de nosotros al diario. Yeah. Que muramos al diario para que Él viva, porque eso es importante. Eso es permanecer en la gracia. Yeah. Siempre total reconocimiento a Él, completa a nuestras fuerzas en el Señor, que reconozcamos que viene solamente de Él. O sea, ya en nuestras vidas Dios desea y anhela que no haya nada de dependencia de nosotros, en nuestras fuerzas. Exactly. Ese es el objetivo. Entonces el altar consiste que se trae a través porque hay obediencia y porque hay agradecimiento. Entonces el siguiente día fue, si no me olvido, es agradecimiento, ¿cierto? Agradecimiento. Y el tercer día fue respecto a lo que trajo hermano Samuel Ochoa. Obediencia. Y el cuarto día fue gratitud. No, sí, ¿verdad? Cuarto día fue no. rompimiento. Lunes fue... Empezamos rapidito. El lunes fue agradecimiento. No, altar. El martes fue agradecimiento, hermano Ricardo. El tercer día fue obediencia, hermano Samuel Ochoa. El cuarto día fue rompimiento a través de la fe. Exacto. Para efectuar obediencia. Y el día de ayer fue haciendo un lado el temor para efectuar todo lo que hemos visto que Dios nos ha hablado. Porque si hay temor, pues es producto de la carne. Right. Temor para no hacer las cosas de lo que a Dios le agrada. Y entonces es producto de la carne, no es producto de divinidad de Dios o presencia de Dios. Amén. Entonces, estamos claros sobre todo esto. Vamos a hablar acerca de vivir en la gracia
o estar al lado de nada más o tener la gracia, pero no estar activados en la gracia. Amén. Entonces, ¿tienes algún pasaje bíblico por la cual nosotros podamos entrar, tomar base, plataforma para estos puntos? Bueno, ahorita como usted está diciendo, como lo que estaba hablando un poco antes, aquellos que viven en la gracia, es como usted dijo, aquellos que viven en la gracia diario, tienen eso en su corazón, pero no solamente lo tienen en su corazón, pero viven en la gracia, Sí. van muriendo para que Dios viva. Viva, es una vida de permanencia. Exacto, y cada día reconoces más y más cuánto tú necesitas de Dios, tu dependencia de Dios. Amén. Y eso me hace pensar en Mateo 5, Sí. el primer sermón de Cristo, que fue Léelo. Versículo 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Amén. Y como comentarios y contexto de ese verso en sí es como decir, bienaventurados aquellos que saben que necesitan de Dios. Amén. Porque de ellos es el reino de Dios. Es decir que cada vez que tú vas creciendo en tu independencia, más y más te vas alejando del reino de Dios. Ujú. Y más te vas aislando de Dios. Que cuanto tú creces más en independencia, o sea, dependencia de ti mismo, de tus fuerzas, de tus obras, vas alejándote del reino de Dios. Y es cuando reconoces y diariamente dices, yo necesito a Dios, que tú estás más cerca, lo más cerca del reino de Dios. Sí, exacto. Que eso va con lo que estamos hablando de el vivir en la gracia, es como reconocer, empieza con el reconocer. Y aquellos que no viven en la gracia, que tienen a Cristo en su corazón, pero no viven en la gracia, Que no están activados. no están en la activados. gracia. Parte de eso es necesito al Espíritu ¿Qué Santo. es ser activados en la gracia? ¿Qué es ser activados en la ¿Qué, gracia? qué es? ¿Por qué están activados en la gracia? ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el acto, la acción, el mecanismo de acción que hace dentro de nosotros estar en la gracia, estar en una vida de obediencia, de agradecimiento, amén, de sujeción, de activados? O sea, activados en la gracia es una vida de obediencia, de sujeción, donde se echa fuera el temor, donde en el altar diario, amén, eso es vivir en la gracia. Y entonces eso es resultado de que hay una completa dependencia, 100% dependencia a Dios. No es nuestra fuerza, sino que es la fuerza de Dios. No es con fuerzas ni con la espada, no es fuerza humana, no es con fuerza humana ni con espada, sino con su Santo Espíritu de la palabra, ¿verdad? Entonces tenemos que entender clarito esto de que en la gracia, vivir en la gracia es total dependencia, fincar nuestra mirada, estar confiados en Él completamente. Eso trae un resultado en nuestra vida de levantar altar diario, morir diario, de depender de Dios, obedecer diario, hacer un lado el temor para creer y así hacer todo lo que es una vida de servicio, que es hermoso el servicio. Caminar, operar en el espíritu del servicio es lo más hermoso que nosotros podemos tener, porque es donde Dios es la única manera que activa exactamente lo que ya Dios por su palabra, las bendiciones que deja. Y es la única manera de poder obedecer su palabra, porque Dios opera por su palabra, cuando alguien cree en su palabra. Pero creer en su palabra es vivir en la gracia, porque la gracia viene todo. La gracia es la verdad, el amor divino, el regalo inmerecido de Dios, completo. Eso es todo. Amén. Cristo murió por nosotros, Él pagó todo el precio. O sea, vivir en la gracia es fincar tu mirada y 100% menguar tú para que Él viva. Pero eso es permanente. ¿Por qué permanente? Porque se vive agradecido con Dios diario, y ese agradecimiento te lleva a una vida de obediencia, y esa vida de obediencia, acuérdate lo de Abraham, pudo hacer el altar. ¿Por qué? Porque obedecía a Dios, porque por fe creía y le era contado por justicia a Abraham. Y podía hacer un altar, y era como él podía realmente caminar siempre en la gracia de Dios. Entonces, adelante con otros puntos. Ahorita que estabas pensando, que estaba diciendo eso, yo creo que esta mentalidad ya va más cuando lo haces seguido, pero es como cumplimos nuestra asignación como sacerdotes. Exacto. Como dice su palabra, que nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y cada vez que vamos
en esa línea de agradecimiento, obediencia, altar, y de ahí va rompimiento, fuera el temor, ahí vamos como poniéndonos la ropa de sacerdote, así pues como David cuando él recuperó la arca, y vino y en vez de ponerse ropa de rey se puso ropa de sacerdote, y yo creo que vas como creciendo nos hacemos ciudadanos del reino y vas creciendo en tu propósito, y parte de eso es llegar a un nivel de sacerdocio que ya tú lo haces diario, el levantar altar, el morir cada día. Es parte integral de ti. Es parte integral. Es una cultura propia. Y como hablando del activar, es en el altar, si quieres activación, si quieres milagro, si quieres fuego, es levantar altar. Si quieres señal de Dios, cuando Elías se enfrentó contra todos los profetas de Baal, solo a su sacrificio, el único profeta de Dios, solo en su sacrificio, en su altar cayó fuego. Sí. Mientras que los otros profetas estaban ahí haciendo de todo para que cayera fuego y nada para sus dioses. Pero cuando él hizo altar, Dios mandó señal que era de fuego. Y qué importante, es parte también de no ser espectador. Exacto. De meterte. Eso es vivir en la gracia. En la gracia. Ajá. Entonces, habíamos hablado acerca de lo que correspondía de que alguien en el presente puede tener a Jesús, que es la gracia. Yeah. ¿Cierto? Es la gracia. O sea, tiene la gracia que es Jesús en su corazón, que puede describir, tengo 10 años de haber aceptado a Jesús, pero ¿qué pasa si realmente vive en una crisis, en un caos? En vez de ir para adelante, va para atrás. La pregunta, ¿qué pasa entonces? ¿Estará activado en la gracia? ¿O estará en la gracia? ¿Qué dices tú? ¿Sí o no? Que si está... Si él tiene 10 años en el Evangelio, tiene a Jesús en su corazón, que es la gracia. Yeah. Ahí está la gracia. Pero una cosa es que la gracia esté en tu corazón, pero otra pregunta, ¿estará activado o estará viviendo en la gracia? Porque el problema es tener a Jesús en el corazón, que es la gracia, y siempre mantener a flor de piel y toda la carne en el asador, que corresponde a depender de nuestras fuerzas humanas, a oler a birria, al barbacoa. Entonces, el problema es nuestras fuerzas humanas nos desvían de las bendiciones de Dios, no nos activan. Yeah. Y es mentira, no vivimos en la gracia. Yeah. Porque muchos todavía no pueden dejar las malas acciones o actitudes, lo negativo, lo pesimista. ¿Será que exactamente la realidad, hablando de la realidad, viven en la gracia? Porque si vivieran en la gracia arropa, capacita, prepara, da fuerzas, dirige, provee, renueva, todo. No hay verdad más liberadora que la gracia. ¿Qué es la gracia? El amor inmerecido, el don inmerecido, el amor divino, el amor incondicional, la plenitud de Dios, la bondad de Dios. Pero la pregunta es, ¿estará afincado realmente nuestra mirada y puesto en la gracia? O cada día cuando nos levantamos ni agradecemos, ni adoramos, y menos eso, si no hay eso, todas las 24 horas pasamos frustrados, angustiados, opresionados, con una ansiedad, porque hay que estar resolviendo los problemas, queremos estar nosotros resolviendo el problema. Entonces, ¿estará viviendo en la gracia? No. Ese es el punto. Entonces tiene 10 años o 20 años de haber aceptado al Señor. ¿Por qué vive una vida angustiosa, decepcionado, frustrado? Está la gracia en él, pero no vive en la gracia. En la gracia. No está dentro. Entonces algo que nos hablaba tu mami, que Dios ponía en su corazón para transcribir al pueblo, el día jueves, ¿va? Fue hablar, habló acerca del rompimiento. Los rompimientos se dan porque tú presentas a Dios un altar. Como cuando presentó Elías el altar y descendió fuego del cielo. Cuando desciende fuego del cielo para consumir el sacrificio, hay rompimiento.
Pero un altar no va a ser puesto, todo altar que tú levantas y todo acto que tú presentas y todo agradecimiento que tú realizas delante de Dios, todo es por fe. Porque la Biblia dice que el justo vive Por fe. por fe vivirá el justo. Amén. Entonces, nuestro lenguaje y nuestra cultura en nosotros tiene que ser el reino. Y el lenguaje en el reino es la fe. La fe. Ya. Y la fe tenemos que entender que no es conocimiento. Entonces, nosotros tenemos que actuar, operar, realizar, caminar en base a la fe. No tenemos entonces, como no es conocimiento, la fe es loca, la fe no tiene nada. La fe es que tenemos que posicionarnos a creer que ya está. Porque la fe es la certeza de lo que se espera. Se está esperando, no está. La convicción de lo que no se ve no es conocimiento. Porque si se viera, la fe va a llegar tarde. Entonces, un rompimiento viene ¿por qué? Por la fe. Por la fe. Entonces, un hombre de fe obedece, un hombre de fe agradece. Y qué hermoso, porque todo eso, aún la fe, viene ¿por qué viene la fe? Viene porque ponemos primero la mirada en Cristo. Dice, poned vuestra mirada fijad vuestros ojos en Cristo Jesús, que es autor y consumador de la fe. No es primero la fe, todo viene primero en fijar la mirada, en depender de Él, en reconocerle a Él, en agradecerle a Él, en saber, tener la convicción que de Él viene todo, por Él y para Él, que de Él es todo, nuestra vida no pertenece a nosotros, es de Él, todo lo que Dios nos ha dado, nada nos llevaremos de este mundo, todo es de Él, agradecemos a Él, no pagamos nada nosotros, Él pagó todo el precio, Cristo Jesús, a Él nuestra mirada, y una vez nuestra mirada viene una rica savia que da un empuje, despierta la fe, porque dice, poned vuestra mirada en Cristo Jesús, que es el autor y consumador, no es la fe primero, es poner la mirada en Cristo, eso es vivir en la gracia. Vivir en la gracia te da todo empuje, pero hay que saberla aprovechar, te da toda la bendición, porque hay que saberla aprovechar, te da la paz, te da la fidelidad de Dios mismo, el amor incondicional, el abrazo del Padre, la aceptación del Padre, así como Él es Él, somos aquí en la tierra, somos muy amados por Dios, justicia de Dios, en Cristo que murió, pagó el precio por nosotros. Si estamos ahí es vivir en la gracia, pero vivir en la gracia es permanecer sobre un acto y esa es activación. Eso nos da activación. ¿Activación a qué? A obedecer los principios de su palabra. Ahí está el punto. Diferente al otro lado, a la otra línea. La otra línea es que alguien aceptó a Jesús, sí, pero no se dejó y no vive en la gracia porque él quiere seguir dependiendo de sus fuerzas. Él quiere seguir dependiendo de su ego. Él quiere seguir dependiendo de él mismo. Él sabe de Jesús, pero hace a un lado a Jesús en los problemas, en las adversidades. Lo hace a un lado. Él quiere resolver los problemas. Y nunca logra nada, menos activarse a obedecer los principios de la palabra de Dios. Puede tener a Jesús, pero no vivir en la gracia, porque realmente no hay un cambio que marque diferencia en su vida. Y por ende, o automáticamente se va a ver el caos en su vida. Porque Dios no opera por las necesidades. Dios opera por su palabra cuando alguien crea su palabra y Dios activa las bendiciones. Por eso, tener a Cristo, tenerlo todo. Pero tener todo es vivir en la gracia. Y vivir en la gracia nos da todo. La gracia es el amor, río del Espíritu, amor incondicional, abrazo de Dios, el don inmerecido, y todo viene de Él, viene la rica savia para entonces uno hacer, realizar, determinar, organizar, coordinar, tener empuje, disciplina, carácter, viene de la gracia. Y vuelves otra vez a siempre el diario y haces un estilo de vida, desde la mañana a reconocer que es la gracia, es la que me da todo, por Él, para Él, todo, por Él viene, vida, salud, entría, todo viene por Él. Eso es vivir en la gracia. Entonces, una cosa es vivir en la gracia y otra cosa es tener a Cristo, que es la gracia, pero no se activa. La palabra es activación. Pero aún el modo de activación viene de la gracia.
Ahorita me hizo pensar en dos cosas, cuando está hablando de mirar. Sí. Mirar a Cristo. Poner esos ojos puestos en Cristo. Que cada persona que vio a Dios, especialmente en el Antiguo Testamento, cada persona que pudo ver a Dios o un poquito de Él, o un ¿Del aspecto Antiguo de Él, Testamento? ajá, no quedó igual. No, nunca. No hay persona que vio a Dios y nunca quedó igual. Nunca quedó igual. Y O también sea, hubo un cambio para bien. hubo un cambio. De eso está hablando, Exacto, ajá. hubo un cambio. Al tú ver Edificó, bendició, transformó, renovó. Exactly. Completamente, marcó la historia. Y el hecho de uno ver a Cristo es ver en Él. Si hay algo en Él que no está en ti, hay que trabajar eso. Si ves algo en Él si ves algo en Él, si tú tienes algo que no está en Él, Ujú. renunciarlo. Pero Exacto. todo eso viene al mirarlo. Al mirarlo, El exacto. mirarlo, Él te da toda la fuerza. Exacto. Él te da todo. Él es todo. No hay verdad más liberadora que la gracia, el amor divino. No son para nada nuestras fuerzas. Para Sí. nada. Es de Él viene todo. Pero cuando de Él viene todo, Él está esperando de nosotros porque ya llegó también la capacidad. Yeah. Pero muchas veces llegó todo. Llegó la capacidad y todavía nosotros no atendemos a eso. Exactly. Yeah, Queremos hacerlo de nosotros. Por eso Israel cuando salió de Egipto, la Biblia dice de Hebreos que la gracia Yeah. dio todo. Salieron, los libertó, les dio riquezas cuando salieron, pero Dios estaba observando. Pero ellos decidieron en su acto tomar y vivir en sus fuerzas humanas, Israel. Por eso Independencia. manifestaban queja, murmuración, de todo. Al final terminaron cansados y 40 años sin pasar a la tierra prometida. Pero ya la gracia estaba. Yeah. Entonces ese es un gran problema. Eso es un buen ejemplo de la gracia ya estaba, pero aún así no pudieron llegar a la tierra prometida. La gracia ya está en este tiempo, pero la gente no puede llegar. Mayormente ahorita que Jesús ya vino, Yeah. murió por nosotros Exactly. de hace más de 2000 años. Estamos entonces en el tiempo de la dispensación de la gracia. Yes. Entonces, una cosa es haber aceptado a Jesús y vivir en la gracia, manteniéndose. Right. Otra cosa, haber aceptado a Jesús y no estar viviendo en la gracia, sino que se tiene a Jesús, pero ahí ahí se va. Ajá. Ahí dicen una frase en México, ahí Sebastián lo arregla. Entonces, definitivamente, Jositas, es importante ver todo esto. Me encantaba lo que Dios hablaba acerca, que puso en tu mami, ¿verdad? Una mujer de Dios, Edith, hablando acerca del rompimiento a través de la fe. No puede haber rompimiento si no hay fe. La fe, dijimos, la fe es nada. O sea, no tiene nada que ver, porque si queremos ver, entonces no es fe, porque no es conocimiento. Porque ¿qué es la fe? Certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. Entonces, todo altar, hemos visto que todo altar que ha marcado la historia en toda la humanidad, en los tiempos anteriores y presentes, vemos que los altares no se tenía nada, pero de pronto había alguien de fe que aparecía para poner a alguien en el altar. Vemos un Elías que no había nada, había sequía, 3 años de sequía, y preparó altar, pero para preparar altar, alguien tiene que decir, tengo que tener algo para presentar altar. No, porque no va con lo de Dios, el lenguaje de Dios es fe. Y precisamente cuando uno vea que las circunstancias están visiblemente, técnicamente, que se ven, ahora sí, lógico, conocimiento, el tiempo es duro, el tiempo hay sequía, 3 años, ya temporada de sequía, no hay ni agua, ni nada, ni suministro, el tiempo, el país en recesión y todo eso. ¿Habrá excusa para no entregarle a Dios nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro servicio? O un altar que digamos voy a presentar a Dios. ¿Habrá excusa? Pregunto a ustedes, ¿habrá excusa para decir no tengo nada? No voy a presentar altar. No. Porque entonces no sería vivir por fe. O sea,
El justo vive por fe. Por fe. Para activar, para participar, para operar siempre en fe, pero fe no es conocimiento. Y como no es conocimiento, para Dios no hay excusa ni hay peros que no podemos servirle, que no podemos tener tiempo, que no podemos tener, porque la lógica sí nos dicta una razón, nos expresa. La lógica expresa una razón. Y la razón es de que, no, si es que doy tiempo, me quedo, tengo muchas cosas que hacer. Si doy finanzas, me quedo sin esto. Esa es la lógica humana. Pero eso no entra en la de Dios. Y mayormente en crisis, todos los mayores crisis que se han presentado, se han realizado al altar por un hombre de fe que ha salido. Right. Amén. Yeah. Un Elías que creyó y que había sequía, y el altar fue lleno de agua, 4 cántaros de agua. Yo decía la vez pasada, hace días, a la iglesia, que los cántaros no eran pequeños, los cántaros eran grandes. Sí, fue después del altar que cayó la lluvia. Sí, y mandó a traer 4 cántaros, y no solo bastó, mandó a traer otros 4 y los regaló, y mandó otros 4 cántaros, eran 12 cántaros que echaron de agua, llenaron la zanja de agua. La pregunta, ¿de dónde sacaron el agua si había sequía? 3 años. Gedeón, el más pobre de los más pobres, de los más pobres de Manasés. Estaba completamente débil. Mas sin embargo, él dijo, espérame, porque capturó la palabra que Dios le dijo, la dinámica que Dios le daba para tener la victoria, porque cuando Dios se pone de pie, se pone de pie, cuando Dios tiene su mano, la extiende, y cuando Dios entra, no cierra, nadie, cuando Dios abre la puerta, nadie la cierra. Entonces cuando Dios terminó de darle la victoria, Gedeón dijo, el más pobre de los más pobres, y el más pequeño de la tribu. Él dijo, espérame, voy a ir a traer una ofrenda. Ahora, si era el más pobre, ¿de dónde sacó esa ofrenda? Fue a traer un chivo. Hizo un guisado. Eso a Dios le agrada. En base que ahí no entró conocimiento, ahí entró fe. Porque era el más pobre de los más pobres de los más pobres. Es porque era el más pequeño también. Uno de los más pequeños se da cuenta que si el país está en crisis, el pequeño, al menos que la familia tenga dinero, le está dando para que esté metiendo la alcancía, está ahorrando. Pero el más pobre de los más pobres, y siendo el más pequeño, y todavía con temor, pero ahora, ¿quién le dio valor? ¿Quién le dio empuje? ¿Quién le dio fe? Porque creyó una palabra. La palabra te forma, te prepara la palabra. Sobre todo el tiempo de cumplimiento, siendo Jesús la palabra, verbo, carne, fue a la cruz, se cumplió todo. Se partió el velo en 2. Por eso podemos entrar y tener acceso por la sangre de Jesús y entrar al diario, vivir en la gracia. Y en la gracia no nos falta nada, vive Cristo. Pero una cosa es tener a Cristo y no vivir en la gracia. Nada más tener la gracia, pero no ser preparado por la palabra, y nunca nos activamos. Porque está más a flor de piel, la carne está más a flor de piel, y toda la carne puesta al asador. ¿Qué quiero decir con está a flor de piel la carne, está la carne al asador? ¿Qué quiero decir? Que es nuestra dependencia humana, vivimos nuestra fuerza, vivimos angustiados, decepcionados, vivimos queriendo resolver los problemas, nunca vamos ni adoramos a Dios, ni damos gracias a Dios, porque Dios es fiel en su palabra, de ser a Dios que ya su palabra lo dijo, y lo vamos a realizar por su palabra. Pero no hay eso. Puede vivir Jesús, pero no hay eso. Entonces, como no hay eso, hay temor. ¿El viernes qué fue? Temor. Por temor no se activa. Por temor no se opera. Por temor no se sirve. Por temor no se pone al altar los dones, los talentos y las capacidades. Por temor no se da ni aún finanza, porque me quedo sin nada. Por temor, todo por temor. Pero el temor es, pregunto, ¿el temor es producto, resultado de la carne o resultado de la gracia? ¿De quién crees? De la carne. Eso. De la barbacoa. Sí saben, ¿ya lo vieron? No, y algo que dije el lunes era que mucha gente usa su sabiduría o su lógica, su conocimiento como una máscara para su temor. En términos de levantar altar y cosas así. Sí. Y yo creo que si usamos las dos líneas, como decíamos, la línea de estar en la gracia, estar en la gracia, y estar al lado o fuera de la gracia, es uno vive por lógica y otro vive por fe. Uno vive por su conocimiento, por su capacidad, y uno vive por fe. Y no estoy diciendo que nosotros no podemos tener, digamos,
un nivel de sabiduría, un nivel de inteligencia, pero es la soberanía de Dios, de Jesús, sobre todo eso. Exacto. Es el único que nos da fuerza, empuje, Yeah. ímpetu, y si no fincamos nuestra mirada, será otra, al revés. El sinónimo de no fincar nuestra mirada en Cristo, lo contrario, pues ¿en quién? Pues en nosotros. Introspectivo. Y en nosotros hacemos nuestra fuerza nosotros. Yeah. Y la Biblia dice que no es con fuerza ni con espada, fuerza humana. La Biblia dice, no es con fuerza humana ni con espada, sino que es con mi Santo Espíritu. El Santo Espíritu o la presencia divina es la gracia. Sí, también algo que pensé, que como muchos viven de su propia independencia, yo creo que es por temor, como estaba diciendo, porque, digamos, para ponerlo en un situación, un contexto, una persona que lucha con drogas, que lucha con Exacto. con esos vicios, no va a querer renunciar por su temor, porque eso que usaba le da tranquilidad o le da paz o le hace sentir como esos sentimientos. Yo nunca he fumado, pero me imagino que, bueno, con los que he podido hablar, que les da como una calma, no sé, y muchas veces la gente tiene ansia de eso, Sí. pero les da miedo perder eso. O no pueden cambiar, o sea, nunca se restaura. Ajá, o sea, digamos que a alguien que aceptó a Dios o que quiere aceptar a Dios le costaría renunciar a eso porque dependen de eso. El temor de ya no tenerlo ahí a la disposición. El temor, pero ¿de dónde viene el temor? De siempre la fuerza humana. Exacto. Todo eso es un humanismo, un río de humanismo. Exactly. Claro, temor, inseguridad, incertidumbre, todo eso, fuerzas humanas. Ajá. Y Dios lo quiere cambiar porque, o sea, uno que ha vivido adicto al vicio se volvería en Cristo, en la gracia, adicto a la presencia de Dios. Exacto. Ya eso que un día le daba paz, la droga, el vicio, que le daba paz o le causaba ansiedad, ahora es la presencia de Dios. En la presencia que de es Dios. la paz que sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento. Entonces, Amén. es el temor nos impide de renunciar a esto y de depender de Dios, cuando Dios, como usted dijo, ya nos supló con todo lo que necesitamos. Todo el paquete que es Ya estar está. en la gracia. Ya todo está ahí. Ahí está Es el todo. temor. El temor que viene de la carne, que proviene de la carne. El temor de hacer eso, de meterse. Y bueno, y eso también, hablando de Elías, habían profetas también. Habían otros profetas, pero estaban escondiendo. El temor. Estaban escondiendo. Solo fue Elías que salió contra los ¿cuántos eran? ¿400? ¿De Baal? 400. Algo así. Profetas de Baal, Ajá. de hacer aparte, Sí. como 800 y feria por ahí. Pero solo era él. Pero aún después de eso, se recuerda que a Elías le entró temor por Jezabel y se fue a esconder. Es que eso es permanencia diaria. Ajá. Cuando tantito nos desviamos y queremos dar vacaciones y ponemos nuestra Exacto. mirada en la carne, Ajá. ahí otra vez vuelve el temor. Como- O sea, eso es diario. Ya, en la Por gracia eso, no existe. por eso Pablo dijo al diario Exacto. muero, Yeah. porque es importante. Entonces de esa manera la gracia es todo. Aquí, cuando dice es que tengo a Cristo, pues ya probé hasta Cristo y no fui restaurado, ¿será que está en la gracia? Porque la gracia cambia, restaura, libera, ama y abraza y justifica, da expiación y da salvación. Yeah. Una cosa es vivir en la gracia. Y otra cosa con la gracia. Sí, pues, exacto. Amén. Yeah. Pues puede tener a Cristo. Ella dijo, con la gracia. Alguien puede tener a Cristo en su corazón. ¿Y por qué se ve la vida, en vez de ver progreso, se ve como el cangrejo para atrás? Y tiene a Jesús. Tiene 20 o 30 años en el Evangelio. Entonces, una cosa es, métete, pero meterte es completamente depender. Suelta
Suelta la carne, suelta el ego, suelta el orgullo, suelta la prepotencia, suelta el altivez, suelta la dependencia humana, suelta el depender de tu fuerza, suéltalo ya, a nado, métete, Él es todo. Amén. Él es todo. Y cuando Él sea todo, pregunta, cuando Él sea todo, ¿crees tú que vas a ser perfecto en la tierra? No. Vas a hacer entonces ¿qué? Lo correcto. Pero como no vas a ser perfecto, van a hacer cosas, no va a ser la cosa cuadrada, porque ser perfecto va a ser en aquel día, mientras vamos como la luz de la aurora, ahora sí, en aumento, no como el cangrejo para atrás, pero eso es vivir en la gracia. Y es hacer lo correcto, que Él nos da ayuda y fuerza para hacer lo correcto. Pero en lo correcto es perfecto. No. Entonces, lo que hace falta y lo que no pudimos hacer, pensemos que cada día Dios con su ayuda seremos mejor. Pero mientras no lo hagamos lo correcto, como estamos fincados en la gracia, que es perdón, misericordia, restauración, Él nos va ayudando porque Él pagó el precio, la culpa, castigo, todo. Sí, yo recuerdo. Entonces ahí es en la gracia. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Yo recuerdo un día que yo estaba pensando que como nosotros tenemos la convicción y el conocimiento de todo lo que Cristo hizo en la cruz, todo lo que era la obra fue tan perfecto la obra de Cristo, el sacrificio, todas las piezas, todo. Y yo no creo que el Padre hubiera ofrecido a su Hijo morir por nosotros para nuestra salvación y no darnos la gracia o no darnos el paquete completo para llevar a cabo nuestra salvación, ser perfeccionados cada día. Y como no nos va a, por ejemplo, no dio el sacrificio, Jesús no murió por nosotros y nos dejó sin el Espíritu Santo. Él murió por nosotros, por una vez por todas resucitó y nos envió el Espíritu Santo para como perfeccionarnos y mantenernos permanecer hasta aquel día. Hasta aquel día. O sea, Dios nos ha dado todo para nuestra salvación. Ya, o sea, todo está en la mesa. Pero en la gracia. En la gracia. Él es salvación y ahí en la gracia, ahora, en la gracia, ¿se pierde la salvación? Yo lo que yo tengo entendido es que hay en la gracia se pierde la salvación. No se pierde, porque está en la gracia, dependiendo de la gracia, dependiendo que si haces lo correcto en la gracia, pero no eres perfecto, amén, mientras estés en esta tierra, porque estás en este cuerpo corruptible, pero tu mirada está fincada en la gracia, tú corres a la gracia, no hiciste algo completo, te hizo falta algo, y qué bueno que te haga falta algo, para que por eso vino Jesús, murió por nosotros, para que atendamos y corramos diario al trono de la gracia, al diario muramos, digamos al Señor, que decía Pablo, miserable de mí que soy, Señor, en este cuerpo corruptible, Señor, perdóname, Señor, ¿qué hago? Él quiso cambiar en su fuerza, por pronto puso la carne en el asador y quiso cambiar y restaurarse él mismo en su fuerza, el aguijón quitarlo. Y Jesús le dijo, hey, Pablo, bástate de mi gracia. O sea, en pocas palabras, vive en mi gracia. Amén. Y que supiera que nunca va a ser perfecto, pero le dejaba ese aguijón para que fuera sencillito, tranquilo, para que sepas que tú no eres perfecto, que tienes que correr a mí. Amén. Entonces, hay una palabra que tú decías en Josué capítulo 5, y se trata de esa narrativa del pueblo de Israel cuando iba a pasar los nuevos que pasaron a la tierra prometida, que eran los jóvenes de 20 años para abajo, porque la mayoría de adultos habían quedado en el desierto, producto de ellos siempre caminar en sus fuerzas. ¿Cuál era el resultado de sus fuerzas?
no depender de Dios, caminar en sus fuerzas, depender de ellos mismos, su ego, su prepotencia, siempre demandando, quejándose, murmurando, viviendo pesimista, hasta el punto de que llegaron a quedar en el desierto. ¿Quiénes pasan? Los jóvenes de 20 años para abajo. Dentro de los 20 años para abajo, escuchen esto, de 20 años para abajo pasan, y el primer lugar que llegan entrando a la tierra prometida era Gilgal. Gilgal significa el círculo o rueda, que significa entraste al reino, en el reino te corta. Y en Gilgal sale el varón, el cual Dios le habló a Josué y dijo, circuncídame a todos. Porque había gente que había nacido en el desierto de 20 añitos, de 19 años, de 18, que ya habían sido circuncidados, pero los que habían salido de Egipto, que todavía llegaban, pero había gente que tenía que ser circuncidados, todos los que habían nacido, en el desierto, tenían que ser circuncidados. Entonces, cuando fueron circuncidados, dice aquí la palabra, y se quedaron unos días mientras sanaron de la circuncisión, y dice que celebraron la Pascua. Cuando están celebrando la Pascua, están dando el reconocimiento a un cordero que ha sido sacrificado. Y eso y después de que celebraron la Pascua, participaron de la Pascua, toda esa gente que fue circuncidada primero, luego la Pascua. Mira cómo es todo esto. En el presente la lección de fe es, déjate la circuncisión, ¿por qué viene? Por la palabra. La palabra prepara, corrige, amén. Es la palabra. La palabra nos corta para agradar a Dios, nos prepara para agradar a Dios, nos prepara para crear buenas obras. La palabra, solo la palabra circuncida. Exacto. Todo lo que a Dios no le agrada. Pero ahora, como el verbo ya vino, hecho carne, Jesús, el Cordero inmolado, fue a la cruz y murió, Él es la Pascua. Entonces, aquí dice que fueron circuncidados, celebraron la Pascua, y después de la Pascua cesó el maná. Porque ¿sabes por qué era el maná? Por el desierto. El desierto. Porque ellos pedían, demandaban más. Pero ahora, siendo preparados, circuncidados, celebrando la Pascua, había pasado algo en sus corazones. Que ahora ya no eran demandantes, ahora eran ofertantes, porque iban a caminar en la tierra prometida. Ofrecer, agradecer, reconocer. Y cesó el maná, y ahora había espigas tostadas, que quiere decir que Dios les dio a entender, con mi presencia, con mi poder, con mi autoridad, con mi fuerza, aquí todos van a trabajar, todos son conquistadores. No hay nadie quejándose. Aquí todos son conquistadores, todos tienen espíritu guerrero aquí. Entramos, vámonos. Eso es lo que me enseña aquí. Amén. Entonces, qué importante lo que estamos hablando. Ser preparados por la palabra es todo. Mayormente en la palabra que Cristo ya cumplió todo. ¡Wow! Eso es bello. Fincarnos, afianzarnos, depender, vivir en la gracia. Te abraza, te arropa, te cubre, te protege, te prepara, te capacita. Porque es su gracia, su fuerza, río de su espíritu, soplo de vida, el kairos divino, la dimensión de su gloria, la manifestación, los atributos de Dios, es todo en ti. Pero es en la gracia, vivir en la gracia. Me gustó eso de, el pueblo fue de un pueblo de pedir a un pueblo de ofrecer. That's really good. ¿Por qué? Porque era lo único que Dios sabía, que iban a poder ellos tener características de ofrecer, siendo circuncidado todo primero, y luego dando reconocimiento a un cordero que se sacrificaba y que era la Pascua. Aunque era en el Antiguo Testamento, era sombra para lo que hoy nosotros vivimos en el presente, porque somos circuncidados por la palabra del corazón y celebramos diario, reconocemos diario de que el Cordero que fue Jesús murió en la cruz, pero es al diario que lo tenemos que reconocer, al diario. Así como el maná fue diario, ahora cambiamos el maná por... Exacto,
palabra. Pero ahora eso exactamente, la palabra que te prepara para buenas obras y reconocimiento a Jesús, que es vivir en la gracia, reconocimiento a dependencia, reconocimiento que Él pagó todo, reconocimiento que Él cumplió todo y que aún nosotros en este cuerpo seguimos siendo nosotros infieles, injustos, desobedientes, no somos perfectos, pero en Él hacemos lo correcto y siempre reconociendo que por Él, por su misericordia, podemos hacer lo correcto, que no se nos pelen los cables, el orgullo entre otra vez, porque si no otra vez por mi fuerza, porque yo soy bueno, por mi talento. Ahí es donde volvemos a quebrar, vivir en reconocer completamente la gracia. Y esa gracia, vivir en la gracia, te da todo y ahí te da activa, te da fuerza Él para vivir activado, obediente y a crear, hacer altar. Y al diario está muriendo, esto se trata del diario. Para que Él viva a diario también. Amén. Entonces, es muy importante eso. Ibas a decir algo, creo, Josita, acerca del varón que se presentó. Sí. Y aquí pues vamos ya culminando de esta hermosa enseñanza que hemos tenido y hemos hecho referencia de cada punto, cada tema que hemos hablado. Muy bueno, muy bueno. Lo que tenía aquí es Josué, en versículo 13, Josué 5. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Él respondió: No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. O sea, de ninguno, ni con Josué ni con sus enemigos. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Y bueno, yo creo que en otras versiones, yo leí esto en inglés, pero adoró ahí. Adoró ahí. Y yo creo que esto habla de como... Yo creo que aquellos que viven en la gracia son aquellos que, como Josué les preguntó, ¿eres de los nuestros o eres de nuestros enemigos? Y él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. O sea, de ninguno. Ajá. Yo estoy con Dios. Amén. Yo soy de Dios. Y como el pueblo de Israel se quiso separar tanto de Dios, del gobierno de Dios, que ellos, su rey era Dios, pero pidieron un rey en el desierto, tan desobedientes. Dijiste una cosa, ¿ellos qué? ¿Pidieron? ¿Qué pidieron? Un rey. ¿Era de parte de Dios en su plena voluntad, perfecta voluntad, que tuvieran rey? No, pero ellos pidieron, entonces Dios se los... Exacto. Y pero luego vemos desde que pidieron un rey hasta, digamos, el evangelio de Cristo, vemos esta contraste que unas veces tienen favor con Dios y unas veces no, unas veces sí, unas veces no, unas veces sí, unas veces no. Y dicen: ¿por qué Dios no está de nuestro lado? Cuando debería ser de que nosotros estamos en el lado de Dios, que somos de Dios. O sea, nosotros vemos, yo creo que la gente que está en la gracia son aquellos que están en el lado de Dios, están con Dios, son de Dios. Aquellos que están al lado de la gracia son aquellos que dicen: ¿por qué Dios no está de mi lado? O sea, porque como hablábamos, que aquellos que están al lado de la gracia pueden ser abiertos a maldad, a cosas malas en su vida. O sea, el mal. Y dicen: ¿por qué Dios no está de mi lado? Pero es que no estás en Dios, no estás en Cristo. En Cristo, no estás en Dios, no estás de su lado. La mentalidad, la pregunta es la equivocada. Exacto. La mentalidad es la equivocada, porque tu mente no ha sido renovado, no estás en la gracia, no estás en Cristo. Entonces, eso también, como ahorita hablamos, en todo este tiempo hablamos de señales o sea, básicamente señales de que si estás en la gracia o no. Exacto. Tu dependencia, tu autodependencia, tu temor,
Y también si tú te haces esas preguntas, ¿por qué Dios no está en mi lado? Cuando debería ser, estoy en el lado de Dios. Estoy yo en Cristo, estoy yo en Dios. Y ahí viene la provisión, ahí viene todo lo que tú necesitas. Y si realmente la pregunta es, estoy en Dios, pero si hay caos, hay miseria, hay crisis tan fuerte, de costal de harina, le decimos cuando es diario, y por años, entonces la verdad no está en la gracia. Porque la gracia te da todo el suministro que te da la gracia para tener fuerzas, y esas fuerzas te da para capacidad para hacer obediencia, altar, agradecimiento, rompimiento a través de la fe. Fe que no es conocimiento, fe que es nada. Porque la materia prima de Dios es nada. Dios llama a las cosas que no son, es nada, como si fuesen. Ese arranque de Dios, ahí va. El temor para afuera. ¿Sí? Entonces, cuando hay temor, cuando hay altivez producto de la carne, cuando hay temor, altivez, dependencia humana, ¿creen que sea el río de Dios adentro? ¿Ah? No, absolutamente no. Entonces, vivir en la gracia es todo. Ahí está. Y ahí tenemos que enfocarnos. En el Antiguo Testamento habla del espíritu del temor. Exacto. Tal vez mucha gente está en miseria, o está en lo malo, o está en el mal. Pero yo creo que todo proviene mucho del espíritu del temor, que habla la Biblia en el Antiguo Testamento, el espíritu del temor. Pero volvemos a lo mismo, ¿el temor es de la carne o del espíritu? De la carne. Porque la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Y Pablo le dijo a Timoteo, Dios no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, dominio propio y de amor. Mira lo que da la gracia. O sea que no hay pierde. No. Entonces cuando alguien dice, tengo temor, tengo incertidumbre, no sé, el día de mañana, no sé qué me va a pasar, vivirá en la gracia. La pregunta es, ¿estará realmente en la gracia? Y no pasa todo, porque todos caminamos muchas veces en la carne. Eso es al vivir atento al diario. Y cada segundo agradecido a Dios por todo lo que te da, hasta el vehículo cuando lo prende. Ay, Señor, qué bueno eres tú. Hay que ver esa bendición, ese privilegio. Amén. Entonces, eso es agradecido. Hay que vivir en la gracia, es agradecer, reconocer, diario, estar agradecido en todas cosas. Cada instante. Sí. Que haya más signos de admiración que de interrogación. El pueblo de Israel vivía más interrogando. ¿Por qué nos sacaste? ¿Por qué allá comíamos carne? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos trajiste aquí para morir? ¿Por qué? Puro preguntar. Y si tienes más signos de interrogación, wow. Gracias, Señor. Wow. Qué bonito estoy. Que ahí viene como algo. Y te aprendes a amar a ti mismo. ¿Cómo me quiero? Ahí viene algo que habló la pastora el domingo, y también hermano Ricardo el martes. El martes, de la mente. Muy tremendo. El pensar positivamente o negativamente. Sí. O sea, todo eso. Y al final, en la fe, que es el lenguaje de Dios, habrá una aprobación. Viene una pregunta. ¿Habrá una aprobación de parte de Dios cuando ponemos peros y excusas? ¿No puedo? ¿Dios nos entenderá porque hay razón? Dios no entenderá porque hay razón. O sea, cuando alguien dice, o nosotros decimos, Señor, no puedo porque tú sabes. No tengo tiempo. No, soy el más débil. Soy el más pobre. No puedo. Negatividad. ¿Ustedes creen que Dios aprueba eso? No. Porque no es el lenguaje. Es más, no nos entiende Dios. O sea, es como que estuviéramos hablando en chino. Y Dios habla el español claro, pero no entiende nada de chino. Y Dios dice, no nos entiende. No hablamos en fe. No hablamos en fe, es el lenguaje de Dios. Y fe es nada. Señor, no veo aquí técnicamente nada, pero yo sé que mi confianza está en ti y tú ya lo proveíste, Señor. Gracias. Así. Y alguien que está al lado de, hey, tú loco, estás viendo que el refrigerador no tiene nada, ¿cómo estás dando gracias? Tranquilo. Relax. Dios nunca me deja.
¿Mm? Yeah. Entonces, ¿todo el tiempo podemos ofrecer altar? Sí. Ya. Habrá una excusa, entonces, habrá una excusa o un pero de parte del ser humano que presente a Dios por la razón y que Dios apruebe. No, no aprueba. No, aprueba el hombre de fe. ¿Por qué fue justificado el padre Abraham? Por la fe. La fe le fue contado por justicia, por la fe. ¿La fe es conocimiento? No. ¿La fe qué es? Nada. Pero en la nada, Dios provee. Me gustó el texto que donde también tu mami leyó, 2 Corintios 10:5. Dice la Biblia, derribando, o sea, mátalos. Argumentos o prejuicios o estructuras que vienen del sentido humano, de toda altivez, dice aquí. Yeah. Derribando argumentos y toda, no algunas, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cuál es el conocimiento de Dios? La palabra. Fuimos creados por quién? Por la palabra. ¿Y cuál es el principio de Dios? Es dar. Yo hace unos días di una reflexión, todas las que hago diario. Yeah. Y hablaba del principio del creador, que Dios nos creó, y el principio del creador de Dios es dar. Que el diablo vino a matar, robar, destruir, el diablo quita, pero Dios da, porque Jesús vino a dar vida, vida en abundancia. Dios da. Fuimos creados por el creador, entonces con el mismo principio para dar. Por eso te das cuenta que cuando nosotros damos tiempo, ayuda, servicio, damos con los talentos, con los dones, con nuestros ministerios, bendecimos a otras personas, o simplemente en un cumpleaños tú das un regalo, o simplemente tú, Josías, te dice, te voy a dar un regalo, o la reacción de dar un regalo. Yeah. Inmediatamente, ¿qué hacemos nosotros cuando damos un regalo? Estamos viendo a la cara de la persona con qué hace y estamos esperando que lo abra porque nosotros estamos contentos. Yeah. Porque el dar es que recibimos paz, virtud, plenitud, gozo. Es todo. Nuestra naturaleza es dar. Si queremos experimentar nosotros esa rica savia de Dios y sentirnos en nuestra naturaleza, que hay una respuesta a nosotros, demos, brindemos, otorguemos dones, talentos, tiempo. Yo me siento muy bendecido estar allá orando, adorando a mi Dios y de repente llevando segmentos de intercesión por las familias, matrimonios, los niños, por ustedes como jóvenes, por los músicos, los cantores, los líderes, por Memphis. ¡Wow! ¡Qué bendición siento! Estoy dando, sí, no solamente mi tiempo en mi ministerio de pequeño, he estado sirviendo a Dios. Yo me siento regocijado. No hay otra cosa mejor que dar al Señor. Cuando tú das, eso es un impacto tremendo para tu alma, tu mente, tu corazón. Yeah. Fuimos creados por el dador. Y como fuimos creados por el dador, nuestra naturaleza es dar. Yeah. Entonces cuando nosotros presentamos nuestros argumentos que no son buenos, humanos, que está en contra y en contra del conocimiento de Dios. ¿Cuál es el conocimiento de Dios? La palabra. La palabra tiene códigos, la palabra tiene llaves, la palabra tiene códigos, la palabra tiene llaves. Ya la palabra está llena de principios para que nosotros lo realizamos, pero lo que está en contra del conocimiento de Dios de la palabra es sencillamente la carnota. Ya. Así entre paréntesis, la carne. La carne. Yes. Está en contra hasta que la matemos, porque la carne levanta argumentos en contra del conocimiento de Dios. Orgullo, prepotencia, estar en contra, incómodo. No, es que si yo doy tiempo, no. A ver, hay muchas cosas, ya entra el prejuicio, la incomodidad, la desconfianza, van a estar aprovechando de mí. No hay mejor cosa servirle a Dios. Y claro, a la misma vez se pueden hacer muchas cosas que Dios mismo te da.
y en su reino mayormente, en su ministerio, cuando Dios te va levantando a su tiempo, Dios se preocupa cuando tú te pones en la gracia, tú te preocupas por lo de Dios, porque preocuparse por lo de Dios es descansar, confiar, humillarse, rendirse, depender de Él, dejarse abrazar, tomar la aceptación, que Él es todo amor, que nunca te deja de amar, plenitud de bondad, bondad eterna, confianza completa, su misericordia infinita de Él está en ti, ya no está en tus fuerzas. Eso te da fuerza, capacidad, fortaleza para estar diario presentando altar, agradecimiento, obediencia, sacar el temor se echa fuera el temor por el perfecto amor, que es la gracia. Amén. Y crear rompimiento por un hombre que se ha levantado, o una mujer que se ha levantado de fe. Entonces, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Porque nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. En la carne, humanamente, nuestros pensamientos son los pensamientos de Dios. Nuestro pensamiento, humanamente hablando, nuestro pensamiento va en contra de la verdad. Porque la carne es corruptible. La carne, el espíritu de la verdad quiere, pero la carne no. Así como es. Amén. Entonces, estando prontos para castigar toda desobediencia. O sea, tenemos que nosotros desear castigar esto. Matarlo. Y ahí está el altar. El altar no es que otra cosa. No había animal que viviera en un altar. Amén. No había animal que viviera en un altar. Que pudiera decirle al chivito, al borrego, a la oveja, hey, va a salir tranquilo. No, ya una vez puesto, era quemado. Ya estiraste el caite, le decías al borreguito. En inglés, ¿cómo se estiraste el caite? ¿Caite? Estiraron caiteros. ¿Strangle? Sandalias, chanclas. Sandals. Sandals. Estirar hasta que se rompe. I mean, stretch, but like, hasta la muerte. Algunos han de estar diciendo. Yo creo que sé que estás hablando. ¿Cómo bromea con el inglés? Yo recuerdo cuando fui a México, vi a mi abuelita jalar el cuello de un gallo y dije, no manches. Estaba fuerte. Ok, dice, y estando prontos para castigar, prontos, no esperemos nosotros a que el argumento nos gane, a cuchuchar, a abrazar el argumento, la estructura mental, el modo pensante nuestro, humano, estar ahí abrazando, acostarnos con él. Y vamos a vivir desconfiados, vamos a vivir incómodos, vamos a vivir siempre en nuestra fuerza. Entonces no vivimos en la gracia. Amén. Dice, y estando prontos, no esperes, pronto para castigar toda desobediencia, no obediencia, desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. ¿Cómo va a ser nuestra obediencia perfecta? En la gracia. Para hacer lo correcto. Porque esa es una obediencia perfecta. La obediencia perfecta consta en poner tu mirada en Cristo. Fijar tu vista en Cristo, depender de la gracia, vivir en la gracia, completa y plena dependencia en la gracia. La gracia es el amor divino de Dios, el amor incondicional, el don inmerecido, cuando no lo merecíamos, ni lo merecemos, pero Jesús murió por nosotros. Pero como vivimos en la gracia, nuestra confianza está en Él. Él está ahí. Ya Dios, el Padre, ya no nos mira a nosotros. Dios ya no nos mira a nosotros. Dios mira a Jesús en nosotros. Yeah. ¿Ya se dieron cuenta de eso? Amén. Bueno, pues no sé qué otros puntos tienen, sugerencias, reflexiones. No. Bueno, solo en lo último que acaba de decir. Yo recuerdo cuando estábamos empezando con los jóvenes y como enseñándoles
sobre los principios del Evangelio, sobre Cristo y sobre la obra, yo hablaba de ahora que somos justificados en Cristo, en inglés it would be like righteousness, we are righteous, estamos justos delante de Dios, como usted dijo, Dios ve a su Hijo. Exacto. Dios ve a su Hijo, porque Por Él y por Jesús hacen nosotros expiación, justificación, redención, restauración, liberación y salvación en Cristo. En Cristo. Y eso viene estando en la gracia. Pero muchas veces yo creo que personas que están fuera de la gracia viven bajo un yo soy miserable. O sea, un poco como le dijo Pablo, pero una autocondenación negativa. Ya. Y no tienen la conciencia de que Dios nos ve justo, el Padre nos ve justo por Cristo, en Cristo. Y yo creo que eso para mí ha sido parte de vivir en la gracia, es levantarme cada día y saber que Cristo es como abogado para nosotros. Él fue el sacrificio, Él murió por nosotros, y cuando el Padre nos ve, Él ve a su Hijo en nosotros. Eso es lo que me ha podido sostener en lo Fíjate que hay dos tipos de expresiones, Jositas. Hay dos tipos de expresiones. La expresión de que Pablo dijo, miserable de mí que estoy en este cuerpo corruptible. Fue una expresión que manifiesta sencillez y humildad. Exacto. Y pobre de espíritu, que es humildad. Que reconoce que en él no están las fuerzas. Que lamentablemente está en un cuerpo que no ha sido redimido, que es corruptible. A una expresión que diga, vivo en la miseria, siempre estoy en miseria, siempre. Es una expresión producto de la carne, humanamente, exactly. que no ha atendido a la gracia que nos bendice, la gracia que fue un don inmerecido, que fue a la cruz. Ese es el don, el regalo. Jesús mismo para nosotros fue a la cruz para hacerse maldición, para nosotros hacernos bendición. Entonces, una cosa es que expreses tu corazón pobre en espíritu, que es humilde. Señor, lamentablemente estoy en este cuerpo, yo por mis fuerzas estoy tronado, pero tú en mí, yo ya no vivo yo, tú vives en mí. Esa era una expresión de humildad, Pablo. A diferencia del otro que diga, no, yo no siempre, ahí miseria, ahí todo. No, es diferente la expresión. Es diferente, exacto. Sí. Entonces, estamos aquí, hemos grabado el primer podcast. Se nos fue toda la iglesia. Quiero decirles también que tenemos siempre segmentos de un programa muy hermoso, Cápsula de Reino, con el ministro, con el hermano Ricardo Moreno, ¿verdad? Y la intención de estos muchachos es tan hermosa de hacer podcast tal vez no cada semana, pero cada 2 semanas, o posiblemente cuando haya, en definitiva, que estén haciendo fila para que hacer podcast a otros. Pero bendecimos también Cápsula de Reino, que ha sido y sigue siendo una bendición grande. Y también damos gracias a Dios por hermano Ricardo, lo bendecimos, y por Josita, que a mí me impresiona el corazón, mi hermanita también, un corazón que tienen, pero de entrega, muy apasionados por Dios. Y créanme, son ministros de Dios. Amén. Que Dios los va a levantar más alto, siempre al tiempo de Dios. Y yo creo que estos puntos, esta enseñanza está quedando en su corazón de ustedes, porque esto es clave. Muy clave. Amén. Entonces, definitivamente, es un gusto, y bendecimos a todas las personas que nos han escuchado. Déjenme hacer una oración
¿Tenías algunas palabras? No, vamos a orar. Bueno, oramos, Padre, gracias, mi Dios, te damos por este momento, por este tiempo, Padre, poder recordar cada segmento de esta semana, de que tú nos has hablado cada partitura de tu palabra, que nos has desafiado, nos has hablado claro, mi Rey bendito, que es vivir en la gracia, que hace, Señor, y qué resultados trae vivir en tu gracia, que es vivir en la gracia, afianzados, confiados, dependiendo de ti plenamente, completamente, Señor, sin poner nuestras fuerzas humanas. Eso es como el grano de mostaza. El grano de mostaza no es mixtiable, no es híbrido, Señor, no es híbrido, no es mixtiable, es completamente puro. Y así tiene que ser nuestra fe, puro, 100%, sin meter humanismo, Señor, para que tú puedas orar, Padre. Señor, porque tu lenguaje es la fe. Señor, ha sido hermoso, sigue siendo hermoso esta semana. El día de mañana tenemos el último día, domingo, Señor, y gracias. Todos los que han estado, Señor, ahí conectados, lo bendecimos, la gracia tuya, el poder, la autoridad, mi Dios, sobre cada uno. Bendigo, Padre, la vida de Josías, la vida de Nirvana, Padre, gracias por sus vidas, la frescura que siempre trae tu presencia, en el nombre poderoso tuyo, Cristo Jesús. Amén y amén. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde a todos.